Creían que iba a tener lindos perritos, pero el veterinario advierte: algo impactante viene en camino. El veterinario atendió rápidamente a aquella pobre perrita que tenía el vientre tan abultado que pensó que no sobreviviría a aquel parto. Preparó el quirófano y todos sus instrumentos para poder asistirla en aquel momento tan complicado y crítico para aquella perrita. Afuera, doña Gertrudis esperaba, hecha un mar de nervios. Creía que a la perrita se le dificultaría muchísimo tener aquellos perritos. Temía que algo le pasara, pues no quería perderla como muchos años atrás había perdido a su perrita Sombra. No quería volver a pasar por aquello y vivir aquel sentimiento de pérdida. Algunos minutos pasaron cuando el doctor salió del quirófano. La anciana se preguntaba cuántas crías había tenido su pequeña mascota a la que tanto quería. El doctor se acercó en silencio, sacó una lámina de su bolsillo y se la mostró a la señora. La anciana la tomó, pero no pudo distinguir bien qué era aquello que veía. Le pidió al doctor que le dijera cómo estaba su perrita. El doctor tomó aquella imagen y comenzó a explicarle a la señora. Ella no pudo creer lo que aquel hombre le decía, cómo había sucedido todo aquello. Doña Gertrudis tenía en su casa alrededor de 60 gatos. Todos en aquel pequeño pueblito le decían la dama de los gatos y muchos creían que aquella anciana era hechicera, pues los gatos siempre han sido relacionados con aquellas prácticas. La mayoría de sus animales eran de color negro, lo que acrecentaba aquella creencia. Doña Gertrudis jamás se había casado y no tenía ningún hijo, o al menos jamás se lo había conocido ninguno en aquel pueblo. La señora había llegado hacía mucho tiempo a aquel lugar y vivía en una de las casas más grandes del pueblo que había comprado al contado. Casi nunca salía a la calle. Don Fermín, el bodeguero del pueblo, llegaba todas las semanas con sendas bolsas de provisión que dejaba en el vestíbulo de la casa. La señora las recogía una vez que le pasaba a través de una ventana el pago de sus víveres a aquel señor. Era el único contacto que tenía con el mundo exterior. Todo tipo de especulaciones se tejieron alrededor de aquella anciana y de cómo conseguía el dinero sin que nadie la visitara, pero hacía mucho tiempo que ya nadie le ponía mucha mente a ese asunto. Doña Gertrudis en su juventud había trabajado como niñera del único hijo de una pareja sumamente acaudalada y opulenta. Lo crió como su propio hijo, pues la pareja vivía en múltiples viajes y casi no lo veían. Al crecer aquel niño y marcharse a la universidad, doña Gertrudis siguió trabajando en aquella casa, en la que su salario era muy bueno y en la que no gastaba en lo absoluto, y así después de casi 40 años había amasado una pequeña fortuna. Cuando sus patrones murieron, ella decidió que era hora de buscar nuevos rumbos. De esta manera tomó todo el dinero que había acumulado y se retiró al pueblo que ahora le servía de hogar. Compró una casa en la que habitaba y con el pasar de los años se rodeó de la compañía de sus innumerables gatos. Una mañana apareció a la entrada de su casa una adorable perrita que parecía estar lastimada. Era idéntica y de la misma raza de una que había tenido en su infancia, y le fue imposible no acogerla en su hogar junto a la compañía de sus animales. Se encariñó muchísimo con aquella perrita y al saber que estaba embarazada, su alegría fue inmensa. La perrita comenzó a mostrar los signos de embarazo y su vientre se ha vuelto tan grande que la anciana comenzó a temer que aquello no terminaría bien. El tiempo de gestación se cumplió y cuando doña Gertrudis percibió que había llegado la hora, hizo lo impensable, lo que había evitado por años. Tomó a su perrita y ya como pudo salió a la calle y la llevó al veterinario del pueblo. Las personas no podían creer que estuvieran viendo a la dama de los gatos en persona, y ahí estaba doña Gertrudis oyendo de boca del veterinario aquello que no podía entender. La perrita no estaba embarazada. El médico que la había palpado no lograba que el animal expulsara sus crías. Tomó una placa al vientre de la perrita y encontró no 1, ni 2, ni 3, sino
7 tumores que crecían dentro de aquel pequeño vientre que estaba a punto de reventar. El veterinario hizo su mejor esfuerzo y después de un mes de cuidados y tratamientos, la perrita se encontraba ya fuera de peligro y en perfecta salud. Doña Gertrudis le agradeció muchísimo al veterinario sus cuidados y se recriminó que aquello no hubiera pasado si ella hubiera buscado más compañía. Ella encontró en aquel doctor un alma buena y generosa, y cuando al final de los días de Doña Gertrudis la viejecita, reconociendo la calidad humana de aquel hombre, le llevó a su casa sus animales y la gran fortuna que todavía conservaba por años. El corazón humano, aunque es capaz de desplegar cariño y amor a los animales, siempre necesitará el calor y la compañía que solo los humanos pueden proporcionar. Bien amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Recuerda, suscríbete si te gusta nuestro contenido y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Hasta pronto.